Bienvenidos a esta jornada que ya viene siendo tradicional al terminar cada año y que trataremos de aclarar un poco el panorama económico para el año próximo, es decir, para el 2026. Me acompaña en la mesa la directora territorial Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno, a la cual agradezco a su entidad la colaboración para esta jornada de hoy. Quiero agradeceros a todos la atención y el interés que siempre mostráis en las jornadas que realiza la FER, y más aún si cabe, pues en unas fechas ya que son complicadas del mes de diciembre y que son claramente prenavideñas, ¿no? Quiero hacer, como he dicho hace un momento, extensivo el agradecimiento a CaixaBank y a COE por el apoyo y la colaboración de esta jornada de hoy. Para mí es un verdadero placer presentar a los dos ponentes que tenemos hoy aquí. Es un lujo escucharles, no solo porque afinan y atinan mucho en sus previsiones, sino porque son capaces de clarificar el complejo contexto económico en el que estamos atravesando ahora mismo, ¿no? Nos acompaña Gregorio Izquierdo Llanes, director general del Instituto de Estudios Económicos y director de Economía de COE. Un saludo, Gregorio. Muchas gracias por tu tiempo y por tu dedicación para preparar esta sesión, pero sobre todo por la gentileza que tienes siempre con la Federación de Empresas de La Rioja y con las empresas de atendernos siempre, ¿no? Y no puede ser menos el agradecimiento para Luis Piñeiro de Matos, economista de Economía y Mercados de CaixaBank Research. Luis, muchas gracias. Un placer también tenerte con todos nosotros, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo y que compartimos que nos encontramos en un momento en el que estamos atravesando turbulencias e incertidumbres, ¿no? Vienen precedentes por estos precedentes de muchas circunstancias, pero especialmente las del terreno geopolítico. Estamos viendo muchos movimientos comerciales de las grandes potencias mundiales que afectan lógica y claramente a nuestra actividad, ¿no? Las empresas y los autónomos tenemos que vivir con estas contingencias, por muy poco que nos guste que sea así, ¿no? El problema es que nos provoca mucha inseguridad y bastante inestabilidad, ¿no? ¿Cuál es nuestra obligación? Pues la de seguir adaptándonos a cada momento que nos toque vivir. La verdad que como lo hemos hecho siempre, ¿no? Siempre ha habido una magnífica adaptación por parte del mundo empresarial, ¿no? Pero también tenemos que intensificar nuestro conocimiento y nuestra experiencia en los mercados. Creo que es muy importante. Para ello, el día de hoy pues, hemos invitado a dos magníficos ponentes como Gregorio y Luis, que con mucho criterio creo que nos van a dar las claves necesarias para tener en cuenta en los tiempos que nos vienen, que creo que pueden ser inquietantes, ¿no? Por mi parte, muchas gracias. Os reitero mi agradecimiento por vuestra presencia. Os deseo una muy feliz Navidad, un año 2026 lleno de buenos propósitos. Y sabéis que contáis con la Federación de Empresas y con todos los que componemos esta organización empresarial para apoyaros en todo lo que necesitéis, perdón. Muchas gracias y cedo la palabra a la directora territorial del Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno. Muy buenos. ¿Sí? Sí, sí estaba. Muy buenos días y bienvenidos a todos a esta jornada organizada conjuntamente por la Federación de Empresas de La Rioja y CaixaBank para analizar las perspectivas económicas para 2026. Quiero comenzar, como no puede ser de otro modo, dando las gracias al presidente de la FER por acoger en su sede este espacio de análisis y reflexión sobre la situación económica actual y las expectativas de futuro. La Rioja se encuentra en un momento de fortaleza económica, según las previsiones publicadas esta misma semana por Funcas. La economía riojana crecerá un 3,2% en 2025, superando la media nacional, que está prevista en el 2,9%. Este dato confirma el dinamismo de nuestra región, que continúa situándose a la cabeza
del crecimiento económico español. Este dinamismo nos permite mantener un PIB per cápita superior a la media y una de las tasas de paro más bajas del país, 3 puntos por debajo de la media nacional, aproximadamente el 7 frente al 10. Sin embargo, el buen comportamiento de nuestra economía no significa, como bien comentaba ahora Eduardo, que esté exenta de desafíos. La incertidumbre ante el escenario comercial internacional obliga a nuestro sector agro y especialmente a nuestro potente sector vitivinícola en La Rioja a explorar nuevos mercados para mantener los niveles de exportación. Además, en todos los sectores resulta imprescindible impulsar la digitalización, fomentar la innovación y atraer talento para diversificar nuestra base productiva más allá de la industria tradicional, con el objetivo de mejorar la competitividad empresarial y consolidar un modelo económico más resiliente frente a los cambios del mercado y las nuevas exigencias globales. Como bien decía Eduardo, para analizar esta situación actual y las claves de futuro, hoy contamos con dos ponentes de primer nivel, Gregorio Izquierdo y Luis Piñeiro de Matos, a los que os agradecemos enormemente el haberlo desplazado hoy hasta Logroño para compartir con todos nosotros vuestra visión, conocimiento y experiencias. Estoy segura de que vuestras aportaciones serán fundamentales para enriquecer el análisis y ofrecer una visión clara sobre la evolución económica y las tendencias que marcarán el próximo año. Que no voy a decir que nos gustaría que esas expectativas fueran buenas, luego ya vendrá el 2026 con sus realidades y, como bien comentaba Eduardo, dado este momento que es diciembre, pues también aprovechamos para desearos a todos una feliz Navidad y que realmente en el 2026 se cumplan todas aquellas perspectivas que sean buenas y aquellas que no sean tan buenas, pues seamos capaces de ir entre todos cambiándolas sobre la marcha. Gracias. Listo, por favor. Bueno. Buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, voy a presentar a Luis Piñeiro de Matos. Gracias, Luis. Bueno, Luis es economista en el Departamento de Economía y Mercados Internacionales de CaixaBank Research. Es doctor en Economía por la Universidad de Cardiff y máster en Economía Internacional y Estudios Europeos por la Universidad de Lisboa. Trabajó previamente como profesor asociado de Economía y Sector Público en la Universidad Pompeu Fabra y como investigador postdoctoral en Barcelona en la Escuela de Económicas y en el Centro de Investigación de Economía y Salud. Sus áreas de estudio comprenden la economía pública y macroeconomía, con énfasis en política fiscal internacional y especializado en el seguimiento de China y Unión Europea. Luis, cuando quieras, comenzamos. Pues muchísimas gracias por la invitación a la FER, a la territorial aquí en Logroño. Siempre es un placer volver aquí. Estuve el año pasado. La buena noticia es que una parte de nuestras buenas previsiones se han cumplido y una parte de las malas que no, del año pasado. Ya veremos este año. Pues en realidad no será sorpresa si decimos que ha sido un año particularmente difícil para España, para seguramente aquí en La Rioja, a pesar de un crecimiento por encima del promedio incluso, para toda la Unión Europea y para un entorno global que se está adaptando a cambios profundos en las reglas del juego, ¿no? Pero a pesar de que ha sido un año difícil, creo que termina con más buenas noticias que malas. Por un lado, los efectos entre otros, sobre crecimiento e inflación de una serie de shocks que se han venido acumulando han sido limitados o como mínimo inferiores a lo esperado. Aquí me refiero, claro, a los aranceles, pero no solo. Hay cambios profundos en la geopolítica. Estamos viendo estas semanas las negociaciones dificílimas sobre Ucrania. Cambios en estas reglas del juego a que estamos acostumbrados y a pesar de ello, pues la economía global sigue tirando. El crecimiento mundial está aproximadamente en el 3,
España está aquí en el promedio, está por encima del promedio de la eurozona. Incluso en la eurozona vemos algunas señales de recuperación. Eso sí, lo que vemos, bueno, ¿por qué así? ¿Por qué han sido los efectos inferiores a lo que esperamos hace un año? Bueno, algunas explicaciones pueden ser, bueno, del lado de los aranceles, unos efectos más suaves, por un lado, en concreto, por ejemplo, sobre inflación en Estados Unidos, que no ha repuntado, aunque no estoy diciendo que no haya tenido efectos, si los tuve, ya lo miraremos. Y luego, por otra parte, se ha evitado una guerra comercial, en concreto con China, o no solo con China, Estados Unidos con China, me refiero. Se ha evitado una escalada de aranceles entre Estados Unidos y otros países, a pesar de fricciones. Y también en parte, pues estamos más o menos en el punto de llegada que pensamos hace un año. Y parte de esto puede también haber ayudado a que los agentes privados, la flexibilidad de los agentes privados ha ayudado a adaptarse a este nuevo entorno de elevada incertidumbre, pero que aún así no ha sido tan maligno o ha sido más benigno de lo que esperábamos. Eso sí, unas buenas noticias, con que terminamos el año un poco derivadas del viejo mundo al cual estamos acostumbrados, de un mundo de comercio libre, de una geopolítica más o menos estable, de una economía global que venía tirando, se mostraba robusta a una serie de shocks pre-2025, que seguía con buen dinamismo. En concreto, la economía de Estados Unidos traía, y este año se ha beneficiado de ello, un empuje bastante fuerte. El dinamismo en los últimos años, en particular en el post-pandemia, ha sido espectacular. Y es un proceso esta Pax Americana, ¿no? Este entorno, este orden mundial, que está poco y poco cambiando. O sea, al final lo que vemos es que a pesar de que estamos terminando con buenas noticias del año, pues el año 2026 tiene un mapa de riesgos complejo, bastante considerable. O sea, un punto de partida mejor de lo esperado, pero de cara a futuro, pues tenemos bastantes riesgos. Aquí miraremos el primero. Lo que vemos es que a pesar de haberse moderado, la incertidumbre sigue todavía elevada. La política arancelaria en concreto ha sido el gran motor de la gran generadora de incertidumbre. Vemos aquí un repunte en abril que ya vemos que los niveles de incertidumbre máxima han bajado ya, se han ajustado, pero aún así, si nos fijamos en los últimos datos, esos son datos mensuales de lectura masiva de periódicos con herramientas digitales que identifican a palabras clave que salen en los principales periódicos del mundo relacionadas con geopolítica, incertidumbre comercial y etcétera. Y lo que vemos en los últimos datos es que a pesar de que estos niveles han bajado, si nos fijamos tanto en incertidumbre de política comercial, de política económica y de riesgo geopolítico, vemos que están por encima del promedio histórico. Y en concreto a mí me salta a la vista la incertidumbre de política económica, que sí ha repuntado en el inicio del año y sigue a niveles muchísimo elevados. Y aquí dentro de la política económica, de la incertidumbre de política económica, tenemos un poco de todo. Ahora, la política arancelaria, políticas en el sector de salud, en el sector de trabajo, muy enfocada en Estados Unidos, es verdad esta medida, porque coge muchos periódicos anglosajones, pero aún así tenemos este nuevo normal, digamos, de mucha incertidumbre. Del lado de los aranceles, pues se sitúan, como decía, en niveles cercanos a lo que esperábamos, pero cuando miramos al arancel efectivo, el que se está pagando actualmente todavía sigue algo por debajo de lo que llamaríamos el arancel de políticas anunciadas, cuando miramos el promedio de los aranceles aplicados a todos los países y le hacemos el promedio ponderado por sus exportaciones. Este
está muy cercano a lo que pensábamos, cercano al 15, vamos, en el 14. En parte, esto se produjo por aumentos de aranceles significativos a los mayores socios comerciales de Estados Unidos, China, la Unión Europea, India, etc. Y es un nivel bastante superior al final de 2024, cuando Estados Unidos tenía un arancel promedio inferior a lo cercano al 3. ¿Cómo se explica la diferencia entre el 10 y el 15? El 10, el que se está pagando ahora efectivamente, y el 15, según políticas anunciadas. Pues muy sencillamente porque hay exenciones y también porque hubo y sigue habiendo movimientos de ajuste en el patrón de exportaciones que explican que pues, el nivel efectivo todavía no haya llegado ahí, pero llegará. Y eso es un factor de riesgo también de cara a los próximos años, no solo al 2026, es que nos estamos enfrentando a un entorno de mayores costes de comercio internacional. Aún así, decía, si miramos el desglose de crecimiento entre las principales economías, pues vemos que los niveles de crecimiento siguen cercanos digamos, al periodo pre-aranceles, pre-guerra comercial, aunque se haya evitado. Tenemos que España, sin sorpresas, está creciendo pues al 3% aproximadamente. Aquí tenemos las tasas intertrimestrales, muy por encima de la eurozona. Si pensamos en términos de tasas intertrimestrales, la eurozona está creciendo al 0,2 y de hecho se prevé que en el 4T siga aproximadamente este nivel. Y en España estamos creciendo pues con tasas cercanas al 0,6, 0,7, 0,8. Y esto es un viento de cola bastante significativo de cara al próximo año. Luego, por otra parte, tenemos a Estados Unidos, sin datos todavía para el 3T por el cierre del gobierno, pero que sigue, a pesar de todo esto, sigue creciendo a tasas muy significativas. A 0,6 en el 2T. Perdón, en el 3T tenemos el esperado por los principales nowcasts que siguen la economía de Estados Unidos, pero aún así, con la excepción de un dato un poco raro en el 2T, en el 1T, perdón, la economía sigue creciendo en promedio del 0,6, aunque es verdad que este año ha sido bastante volátil. En inflación, pues una de las principales preocupaciones hace un año, pues no se ven demasiados efectos todavía en las medidas clásicas de inflación, en la inflación general, en la subyacente. De hecho, en la eurozona vemos una inflación contenida en el 2%, en el objetivo del BCE, con diferencias por países. Y en Estados Unidos vemos que la inflación se mantuvo elevada en el 3%. Esto casi no se ha movido el último año. Es verdad que si miramos el mes a mes hay dinámicas que van cambiando, pero la cifra agregada pues no ha cambiado. Lo mejor es que los aranceles no han permitido que la inflación bajara más en este entorno. Aún así no vemos un repunte como tal. Eso sí, si nos enfocamos en la economía de Estados Unidos, tenemos, cuando miramos un poco los desgloses, esa es la parte interesante, vemos por un lado una subida de las expectativas de crecimiento, vemos aquí la evolución de previsiones del consenso, que en abril, mayo incluso preveían algún trimestre de recesión, esto no se ha verificado para nada, y en promedio del año lo que vimos es que desde abril, mayo, desde la primera mitad de año, pues la evolución de las previsiones ha ido subiendo y ahora están en la franja del 1,82. Y si miramos el desglose del PIB de Estados Unidos, del crecimiento del PIB de Estados Unidos, ahí sí está la acción. Porque en realidad lo que vemos este año es que si desglosamos por componentes de la inversión y en concreto miramos a inversiones en equipos de procesamiento, de software, podemos decir inversión ligada al boom de la IA, vemos que el crecimiento, la contribución al crecimiento ha sido de prácticamente 2 puntos. Y eso sí, cuando miramos a la barrita gris, oscuro, la contribución del consumo prácticamente ha desaparecido. Veníamos de un promedio del 2, 2,5 de contribución del consumo al crecimiento
y ahora estamos en el 1. Eso sí que es la mala noticia y que nos deja la pregunta de, bueno, ¿hasta qué punto este boom inversor relacionado con la IA, pero esto no es estrictamente inversión en inteligencia artificial, sino que en software y hardware relacionado, hasta qué punto esto se mantendrá en los próximos trimestres? Quizás sea la gran pregunta incluso para los datos del 3T y del 4T que no tenemos todavía. ¿Qué pasará con este boom inversor? Y si cuando acabe, si termina en una burbuja maligna, el escenario negativo, o si la inversión, por ejemplo, residencial que este año ha sufrido y el consumo tomará relieve. Una de las grandes preguntas para 2026 en Estados Unidos. Eso sí, decía, la inflación en Estados Unidos relativamente contenida, sí, pero vemos, por ejemplo, en el precio de bienes duraderos, vemos un cambio de tendencia desde abril, que ese sí podemos relacionarlo con el tema de los aranceles. Veníamos viendo hasta el inicio de 2025 una tendencia de bajada en el precio, en la inflación de los bienes duraderos, y esta tendencia se ha invertido. Es significativo. ¿Implicará que en el próximo año la inflación en Estados Unidos se dispare? Probablemente no. Pero es una señal de que los aranceles sí están teniendo un impacto y que además es un impacto que se seguirá filtrando probablemente, porque los datos de encuestas, tanto a consumidores, datos de expectativas de inflación, como a empresas, datos de expectativas de empresarios con respecto al traspaso de aranceles. ¿Qué harán con respecto a esto? Y pues una gran mayoría dice que aumentarán precios. De hecho, un 40% aproximadamente. Y esto tanto en servicios como en manufacturas. Y luego una parte muy significativa también que no han aumentado precios y sí tienen la intención de hacerlo. O sea que esto al final, en economía eso se llaman los costes de menú. Muchas veces no se aumentan los precios inmediatamente, o los precios finales con respecto a un aumento de precios de mano de obra, de insumos. Esto muchas veces se filtra a poco y poco a la inflación. Y esto es una fotografía del momento actual, evidentemente, pero que sugiere que esta inflación, este proceso de mayores costes de importaciones, en este caso para Estados Unidos, se seguirá filtrando. Eso sí, a pesar de que no se ven efectos de las políticas estadounidenses, demasiados efectos de inflación en crecimiento, sí que la mala noticia del año ha sido constante el mercado laboral. Se ha enfriado, es verdad que venía de una dinámica también de enfriamiento. El boom post-pandemia del mercado laboral fue muy significativo, pero se nota en las principales métricas, en tasa de paro, en la creación de empleo, que de hecho en los últimos meses ha sufrido bastante y además vemos bastante volatilidad. Pues aquí sí que es una de las preocupaciones, incluso de la Fed, lo han remarcado ayer en la rueda de prensa después de la bajada de tipos. El presidente Powell ha remarcado que en realidad estamos en un momento de tensión de dos objetivos de la economía y en concreto las variables de mercado laboral como clave para medir la economía, que se están enfriando y por otro lado un entorno donde siguen con la inflación por encima del objetivo, en el 3. Y entonces todos estos, en concreto si miramos una de las variables que en Estados Unidos se llama encuentros en fronteras, no es nada romántico, es encuentros pues de inmigrantes ilegales en las fronteras. Lo que vemos, los datos para 2025, es que estamos muy por debajo de los niveles en los últimos años. Esto sí, uno de los objetivos, una de las banderas, diría yo, de la administración Trump, y muy visible además en prensa con todo este lío con los ICE, pero que tendrá un efecto en el mercado laboral. Y ya lo está teniendo. Muchos datos de oferta de trabajo pues se han enfriado y probablemente eso seguirá de cara a 2026 y diría incluso más allá. Otro gran tema del año pasado y que ha pasado este año era la pregunta, bueno, los aranceles, uno de los motivos no era solo estrictamente, por lo menos, una reducción del déficit comercial, sino que podría tener un objetivo de recaudación, sencillamente.
La recaudación con aranceles sí ha aumentado, o sea, estábamos en recaudaciones mínimas históricamente del 0,1, 0,2% del PIB. Ahora nos estamos acercando a una recaudación en la banda del 0,7, 0,8. Se prevé que se mantendrá por ahí, probablemente. Pero esto, si miramos en concreto el desglose de las cuentas del gobierno federal, pues vemos que aquí las barritas, casi no veis seguro al final, las barritas azul oscuras, que son la recaudación, los ingresos por aranceles, pues no servirán, ni sirven, ni han servido para nada para reequilibrar las cuentas. Por su magnitud, necesariamente los aranceles no podrán servir para cubrir un déficit actualmente del gobierno federal que se sitúa en el 5%. O sea que en el plan fiscal Estados Unidos sigue con un déficit muy elevado y esto es una de las preocupaciones principales, de hecho también en mercados, y será un tema, una cuestión que se mantendrá de cara a 2026. En la eurozona, pues como decía antes, un crecimiento débil, es verdad, crecimientos modestos, con excepciones, entre las cuales España, entre las principales economías, pero vemos, a pesar de todo, una recuperación con respecto a 2024. O sea, si pensamos, la inercia de 2024 veníamos con un crecimiento del 0,8, que este año la eurozona crezca por encima del 1, en un entorno tan complejo, pues eso son buenas noticias. En parte, eso sí, por Alemania, porque Alemania estaba estancada prácticamente desde la pandemia y ahora sí que podemos volver a crecimientos cercanos al 1, incluso superiores el año que viene, por el plan de infraestructuras, etcétera. Pues todo esto, al final, la resistencia de la economía europea a un entorno de una geopolítica difícil, una geoeconomía también muy difícil, unos aranceles elevados, pues al final es algo que se puede entender como una buena noticia. Eso sí, en la eurozona, como en Estados Unidos, una de las preocupaciones es la política fiscal. Si miramos a la posición fiscal de inicio de la mayoría de países de la UE, pues estamos aquí los amarillos, abajo. La posición de inicio, digamos, la previsión de déficits para este año no ha cambiado mucho. Aquí cogimos la de 2024. En la mayoría de países la fotografía sigue siendo la misma. Cogimos la de 2024 porque es el dato final. Vemos déficit superior al 3% y deudas superiores al 60%. O sea, todo esto en el marco de las reglas fiscales europeas que se han reactivado este año, a pesar de nuevas cláusulas de escape que se han introducido, entre otras por el gasto en defensa, vemos pues que tanto el nivel de deuda en promedio, estamos en el 83% a final de 2025 en conjunto de la UE, y pues un escenario sin ajustes de política fiscal nos llevaría más bien a un nivel de deuda cercano al 120%. Y esto es, en el contexto del último año, los planes de ajuste a largo plazo que se han negociado con la Comisión Europea, pues permitirán, esperemos, estabilizar estos niveles de deuda y bajar el déficit promedio. Pero tenemos la gran clave, y aquí sí la geopolítica interactúa con todo esto, que son las necesidades de inversiones estratégicas en la UE que traerán una nueva presión fiscal. Y estas inversiones estratégicas, pues tenemos en defensa, la discusión está ahí, y luego también todas las inversiones estratégicas necesarias delineadas en el plan Draghi, en el informe Draghi y en el informe Letta los últimos años y discutidas a menudo en transición verde, en transición digital, esta famosa brecha de competitividad o de innovación en la Unión Europea, que en parte viene de falta de inversiones estratégicas. Asimismo, en balance entre los planes de ajuste negociados en los próximos 6 años, del 25-31, con las inversiones estratégicas, esto, desde luego, no permitirá ajustar, probablemente no permitirá ajustar los niveles de deuda. Y eso sí, si hacemos una breve estimación, una proyección más,
a 2045, si se implementaran los planes de ajuste negociados, pero también las inversiones estratégicas necesarias, pues estaríamos otra vez ahí en este famoso nivel de deuda del 120%. O sea que la presión fiscal y la discusión sobre las presiones fiscales seguirá ahí. Eso sí, en un entorno donde pues hay desafíos fiscales crecientes, desde luego, porque una variable importante para la mayoría de gobiernos, desde luego, con deudas públicas más elevadas en porcentaje del PIB, es el tipo soberano, ¿no? Lo que se paga sobre esa deuda, el servicio de deuda. Y en un entorno geopolítico más débil, incluso con una política interna en muchos países complicada, caso de Francia, por ejemplo, y de otros países, lo que vemos es que tuvimos ya episodios de repuntes de la rentabilidad del bono público de diferentes países a 10 años, y como tal, los pagos de intereses de deuda pública, el servicio de deuda, probablemente en la mayoría de países, desde luego en Alemania, que estaba muy bajo, pero principalmente estoy pensando en Francia, en Italia, en España en menor medida, sí que aumentará. Y por lo tanto, es un factor más de presión. Gastos en defensa, pues estamos en unas semanas de negociaciones con Ucrania y el tema no podría ser más actual. La verdad es que creamos o no en los nuevos compromisos con la OTAN, de un gasto en defensa del 3,5 más el 1,5 en infraestructuras relacionadas, o sea, el 5% el famoso, que ha llegado no llamemos exactamente un acuerdo, pero a que ha llegado la OTAN para eh, mantener, digamos, a Estados Unidos en el barco, sea el 3,5, el 5, no sé, no soy especialista en geopolítica, no somos especialistas en geopolítica, pero desde luego este gasto tendrá que aumentar. Porque luego, cuando miramos en temas de gasto en defensa, del porcentaje de gasto de defensa total en el mundo, lo que vemos en las últimas décadas es pues que esto ha cambiado. Y en concreto, si miramos al gasto de China, y no voy a incluir siquiera a Rusia, China, India y otros actores, por ejemplo, en el Oriente Medio, se ha disparado como porcentaje del gasto total. Y Europa está aquí la Unión Europea está aquí con este proceso de catching up, ¿no? También en el gasto en defensa, que tendrá que pasar por mayor gasto en defensa a nivel nacional, pero diría también probablemente más coordinación a nivel europeo, pues más que nada para que la rentabilidad de cada euro invertido en defensa sea más elevada. En política monetaria, pues estamos aproximadamente donde esperábamos a final de año. La Fed acaba de recortar tipos ayer. Se ha situado en el rango del 3,50-3,75. Es verdad que incluso en la rueda de prensa anoche, el presidente de la Fed remarcó un entorno bastante volátil, de mucha discusión interna dentro de la Fed, de mucha dispersión de los votos de distintos presidentes regionales y gobernadores que al final los que tienen derecho a voto. Y esto es reflejo justo de este momento en el cual se encuentra la economía estadounidense pues, de un enfriamiento del mercado laboral y, por otro lado, de una inflación todavía elevada. ¿Qué puede hacer un banco central en este caso? Pues el mandato en concreto de la Fed tiene doble mandato, a contrario del BCE. Y por lo tanto, lo que vemos es que, a pesar del recorte de ayer, la Fed remarcó, introdujo en su comunicado por primera vez desde, creo que diciembre de 2024, que habrá pausas en los recortes. O sea, fue un recorte señalando que en las próximas reuniones probablemente no los habrá. ¿Qué esperan los mercados? Pues aproximadamente 2 bajadas para el próximo año, o sea que la Fed Funds Rate en concreto se situará cercana al 3, algo por encima del 3, de una banda 3,25 a finales del próximo año. Y si miramos el dot plot en la Fed, o sea, el reparto de votos entre los distintos miembros del comité, del FOMC, vemos que hay muchísima dispersión de cara al año que viene. Si miramos el promedio, esperan una bajada,
pero luego hay 7 elementos que esperan más de una bajada y hay 7 elementos que esperan 0 bajadas. O sea, esto muestra una tensión en el buen sentido, unas discusiones internas que seguramente seguirán ahí de cara a los próximos meses. Eso sí, el escenario sigue apoyado por unos precios energéticos bastante contenidos. En este momento, pues incluso nos situamos algo por encima del consenso de mercados, según los precios que indican los futuros de petróleo Brent y del gas TTF, las principales medidas. Pero se espera una cierta estabilidad, en concreto que el petróleo se mantenga en torno a los $60 por barril y el megavatio hora, o sea, en términos de euros por megavatio hora, se espera que el precio del TTF siga cerca de los 30 euros. Eso sí, con un gran interrogante, que es el posible acuerdo de paz en Ucrania. No creemos que tenga demasiado efecto vía precios energéticos, desde luego porque hay una tendencia de caída de precios, hay ya un precio inicial de $60 bastante bajo, y porque por otro lado Rusia ha seguido vendiendo petróleo a lo largo de los últimos años, principalmente a Rusia e India. Y porque al final todo esto dependería de la oferta de crudo, en qué medida la oferta de crudo rusa, en este caso, podría aumentar si hubiera una paz sostenida con Ucrania. Y aquí, pues el consenso es que sí podría recuperarse en el medio plazo, pero estamos hablando de unos millones de barriles a más al día, que probablemente no será lo suficiente para mover los mercados en esa dirección. Eso sí, las decisiones de la OPEC de aumentos de producción han sido el gran driver, el gran motor de este descenso de precios sostenido a lo largo de los últimos meses. Y en el gas, pues un poco lo mismo, las mismas reflexiones en la medida que el gas ruso no vuelva a recuperarse y no vuelvan a haber flujos hacia Europa, pues no podemos prever que esto altere materialmente el precio del TTF, la principal métrica europea. Así que esperamos una cierta estabilidad y eso sí, el gran interrogante para Europa, añadiría, de este acuerdo de paz, pues serán los términos del acuerdo de paz. Desde luego, porque esto afectará a los costes de reconstrucción y los costes de reconstrucción tendrán al menos también a su vez dos efectos. El coste fiscal para el contribuyente europeo ha sido esta la discusión de las últimas semanas. ¿Cuál será el método de financiación de este esfuerzo de guerra o de reconstrucción en Ucrania? Desde luego, para el año que viene, Ucrania tiene un déficit fiscal. Faltan 80.000 millones de euros que tendrán que ser financiados, pero ya estamos hablando de la utilización de activos rusos, entre otras fuentes de financiación, para cubrir un hueco de costes de reconstrucción que podrían llegar a 500.000 millones de euros, según estimaciones del Banco Mundial. Y esto tendrá otro impacto, que es, en la medida que esto pueda generar una reconstrucción en Ucrania y una recuperación del PIB de Ucrania, que está un 30% por debajo del potencial, pues los spillovers positivos que puedan existir para la economía europea dependen también de este acuerdo de paz que pueda o no favorecer esfuerzos de reconstrucción. El otro gran interrogante para el año que viene, China. Y ha sido quizás la gran sorpresa, una de las grandes sorpresas de este año. La guerra comercial con Estados Unidos se ha evitado. Lo que vemos en datos de exportación es muy interesante. Es un cambio que ya venía ocurriendo antes de 2025, por cierto, pero es un cambio profundo en las cadenas de valor chinas. Hoy en día Estados Unidos, y esto con datos hasta octubre, de exportaciones hasta octubre, representa aproximadamente un 11% de las exportaciones de China, mucho menos que hace 5 años, en el prepandemia, donde estaba en el 20%, y en el 2020 incluso menos que 5 años antes. Para tener una cifra, en 2015, hace 10 años aproximadamente, las exportaciones a Estados Unidos de China representaban un 25%.
hoy en día están en el 11 y probablemente seguirán bajando. Y eso sí, China está exportando muchísimo más a los países ASEAN, desde luego, a África, a Sudamérica y a todo este conjunto de países que llamamos los países en la iniciativa de la Franja y la Ruta, que podemos asociar a aliados cercanos, pero al final todo esto, en la Franja y la Ruta están aproximadamente 130, 140 países, es lo que llamamos, en otras palabras, el sur global. Y está siendo el gran cambio de patrón de exportaciones en China. Es cierto, algunas de ellas, o muchas de ellas, luego reexportadas a Estados Unidos, incluso a mercados europeos, pero hemos visto una resistencia notable del motor de exportador chino a un entorno de aranceles estadounidenses y no solo estadounidenses, también europeos, también preocupaciones en países, por ejemplo, de Latinoamérica. Y en todo este entorno las exportaciones de China están creciendo en términos globales un 6-7%. Y al final esta es una de las grandes noticias del año, eso sí, en un entorno en China con problemas significativos a nivel interno. Desde luego el sector inmobiliario, donde vemos tanto en datos de cantidades de compraventas, de construcción, un ajuste que va para largo. Vemos que aquí la nueva construcción y las compraventas están a niveles del 2012-13. Estas sí se han ajustado y no hay previsión de que se recuperen. Y luego unos precios que también se están ajustando a la baja. Y luego, por otro lado, lo que está apoyando a China, el sector exterior este año está contribuyendo de manera muy significativa al crecimiento, son los sectores asociados a toda esta revolución verde, entre otros sectores exportadores como desde imanes permanentes a, por ejemplo, a vehículos eléctricos y a teléfonos móviles, etc. Todo esto nos pinta un entorno donde China realmente está exportando ya tecnología de punta. Tenemos aquí también, por ejemplo, el caso de los generadores eólicos y que se está beneficiando además no de la debilidad de Estados Unidos o de la Unión Europea, pero de su fortaleza. En muchos de estos sectores, China ha logrado, a lo largo de los últimos años, no ha sido en 2025, ha logrado en las últimas décadas pues ganar una competitividad en toda la cadena de valor de manera casi vertical. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, en casos de minerales críticos, las tierras raras, el cobre, etcétera, donde China tiene una capacidad de refino en porcentaje del total que llega al 80%, al 90% del total global en muchos de estos casos. O sea que al final esto es una de las fortalezas. Y ya me callo. Pasando a España, creo que con Gregorio, con el ligero apunte de que pues, en España, a pesar de todo este entorno difícil, lo que vemos es, en el último año, en los últimos trimestres en concreto, vemos un crecimiento muy equilibrado y muy basado en la demanda interna. Vemos en concreto una inversión en equipo muy fuerte en estos datos, los últimos datos disponibles del 3T. Y vemos también que a pesar de que las exportaciones de este año sí que no han ido bien, las exportaciones de servicios, y no solo de servicios turísticos, también los no turísticos, han contribuido muy en positivo. O sea, que al final uno de los retos de cara a 2026, los deberes aquí en España será pues lograr reforzar este patrón de crecimiento basado en inversión y consumo privado que está tirando bastante bien. Y del lado del consumo, quizás uno de los factores que está apoyando y del lado de la inversión empresarial que están apoyando son unas cuentas, no solo públicas, pero cuentas privadas equilibradas. Si miramos ratios de endeudamiento y riqueza de los hogares, vemos que España, en concreto en ratio de endeudamiento de empresas, está en una situación mucho más favorable que hace unos años. Y en concreto el promedio en ratio de endeudamiento de empresas españolas con respecto a la eurozona está prácticamente 30 puntos por debajo. Y esto es un factor de apoyo al final a la inversión. Una empresa o un hogar con una situación financiera más saneada, pues
puede permitirse invertir más. Y no sé, le pasaría la palabra a Gregorio para complementar todo esto. Pero si podéis mantener por su pregunta. Ah, vale, sí, sí, sí. No, me pongo ahí, si no. No, te presento y luego le invito a subir a... Vale. ¿Vale? Siéntate aquí, siéntate aquí. Siéntate aquí. Gracias, Luis. Bueno, luego tendremos a Luis para que le hagáis también preguntas después al final de la jornada. ¿Sí me oís ahora? Sí. Bueno, voy a presentar a nuestro próximo ponente, a Gregorio Izquierdo Llanes. Voy a resumir el currículum. Bueno, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, director general del Instituto de Estudios Económicos, director de Economía de COE, teniendo a su cargo, entre otros, el Servicio de Estudios y el Servicio Fiscal. Es profesor titular de Economía Aplicada en la UNED, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. También ha sido profesor de Economía en la Universidad de San Pablo CEU y en varios centros de posgrado. Fue presidente del Instituto Nacional de Estadística entre 2011 y 2018, vocal en las juntas directivas del Colegio de Economistas de Madrid e Instituto Español de Analistas, vocal del Consejo General de Economistas y miembro del Grupo de Analistas de Coyuntura Económica. Es autor de más de 100 artículos científicos y 5 libros de economía. Ha recibido diversos premios y entre ellos en 2023 al economista más destacado por la Universidad Juan Carlos. Os dejo con Gregorio y después tendremos un turno de debate al que se unirá también Luis. Gregorio. Está ya funcionando, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hola, muchas gracias, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer la posibilidad que me da la FER de volver a poder coincidir y poder compartir con vosotros las reflexiones acerca de la economía española. A la Caixa es patrocinador del Instituto de Estudios Económicos desde su fundación, estamos muy agradecidos, directora. A la FER, a su presidente, a don Eduardo de Luis, a su vicepresidente Ricardo de Rey, al secretario general Eduardo Fernández. La verdad es que ha sido muy emotivo para mí volver este año a la FER. El año pasado también estuvimos. Este año echan falta, un problema, echan falta a Jaime García Calzada. Nos recordamos mucho de él, la verdad, estos días, y la verdad es que ha sido un poco emotivo, pero también con alegría de poder continuar la relación con la FER y poder ser invitado con ella, ¿no? La verdad es que cuando vemos la economía española, una tendencia un poco más a largo plazo, la verdad es que hablar después de Luis es una gozada porque él lo deja todo muy claro y es muy difícil, muy fácil complementarle. Podemos que la economía española ha sorprendido a la alza. Cuando vemos la economía española, vemos 4 o 5 años que recurrentemente tenemos un crecimiento mayor de lo que se esperaba, una revisión al alza de las expectativas. Y la verdad es que hemos tenido unas circunstancias muy favorables. Han ido cambiantes, parece que es lo mismo, pero son todas ellas cambiantes. Unas circunstancias, yo diría, exógenas a lo que hemos hecho y hemos tenido suerte, ¿no? Empezamos con el año 22, la guerra de Ucrania, que era un problema para toda la economía europea, especialmente para aquellos que han apostado por un modelo intensivo en gas. España había apostado por renovables y por un modelo de gas licuado y nos afecta menos. Pues ahí tenemos ya una bola de partido. En el año 23 suben los tipos de interés y España tiene la suerte de que tenemos la mayor parte de las referencias con tipos fijos. Con lo cual, y además hemos desapalancado la economía española anteriormente. Otra bola de partido. 23, ahí vamos creciendo. El 24, la verdad es que ahí había duda de inversión y el INE, pues la verdad es que revisó al alza estadísticamente hablando y la inversión empezó estadísticamente hablando a recuperar. Y es verdad que también la población. Y ahí tenemos otra bola de partido, porque la verdad es que Trump cierre las fronteras de Estados Unidos a la migración y que parte de la migración y que Venezuela entre en una derrumbe y que parte de esa migración llega a España, pues no era un fenómeno que fue gestionado ni proactivo, es una circunstancia que nos vino dada, ¿no? Y luego, en el 25, las políticas arancelarias que han, como decía Luis, han distorsionado todo el comercio mundial. Afortunadamente, menos de lo que se esperaba, que eso está bien, ¿no? Pero es verdad que nosotros, Estados Unidos, estamos mucho menos posicionados que otros países de la Unión Europea, es decir, y por tanto hemos estado menos expuestos. Entonces, entre unas cosas y otras, pues hemos tenido más suerte que los demás, tenemos unas circunstancias más favorables. ¿Y por qué hemos crecido? Pues hemos crecido porque teníamos lo que se llama unos choques positivos de oferta. Un choque positivo de oferta que nos han venido bien y yo creo que es importante recordar. En primer lugar, cuando vemos la estructura productiva de España, no somos una potencia turística. Cuando llegó la crisis COVID fue un desastre para los sectores de cercanía como el turismo.
Pero claro, cuando se produce la normalización del COVID, eso es crecimiento económico, porque no miras lo que has perdido. Había que mirarlo en relación al punto de partida 19. A mí me gusta mucho cuando hacemos análisis en relación al 19, no en relación al 20. Pues ahora que el sector turismo estallamos en máximos históricos, tanto en personas como en gasto turístico, y ha sido un factor de recuperación. El sector turístico ha cambiado, creo que la crisis geopolítica también ha hecho que el destino español sea mucho más interesante y se ha estacionalizado. Es decir, yo creo que el envejecimiento europeo con alta renta, después de la crisis COVID, pues yo creo que ha cambiado los modelos turísticos. Yo estaba durmiendo aquí en La Rioja y me pasa porque viajo mucho a todas las asociaciones de CEO territoriales de España. Siempre me encuentro con gente de fuera, de igual donde vaya. Es decir, cuando vas a España te encuentras con gente de fuera, normalmente ya de nuestra edad, de mediana edad, y yo creo que eso es una recurrente circunstancia, ¿no? del turismo, ¿no? Pero vamos, si tuviéramos que ver un fenómeno que ha sido especialmente favorable para España, ha sido la inmigración. La inmigración es un choque positivo de oferta, es una perturbación, es una cuestión que te hace que tengas una mayor disponibilidad de mano de obra desde el punto de vista de la oferta, una mayor demanda desde el punto de vista del consumo. Nosotros, la economía española, el INE en sus mejores previsiones pensaba que íbamos a meter población 400.000 habitantes por año y metimos en el 22 600.000, en el 23 500.000 y en el 24 500.000. Hemos metido 1.100.000 personas en España, una provincia, en 2 años. Es como si España hubiera tenido una provincia más. Y esto es importante porque fijaros cómo estamos las empresas con problemas de dificultades de vacantes después de meter 1 millón de personas, cómo estaríamos si no las hubiéramos incorporado. También es verdad que ha generado unos problemas importantes en algunos submercados, es decir, el mercado de la vivienda, que es un mercado que tiene una dinámica alcista y esto es favorable para la economía española, también es verdad que nació unas tensiones como consecuencia de sobre todo en la parte de alquiler, porque el alquiler ha coincidido con una regulación totalmente distorsionante, equivocada y que sobraba. Yo creo que la mejor reforma que se podía hacer es reformar la ley de alquiler y dejarla como estaba antes de las últimas reformas. Pues la verdad es que ahí tenemos el segundo choque positivo de oferta. Y luego tenemos otra parte que pasa un poco desapercibida, que también es muy positiva, que es que hemos tenido un sector exterior muy, muy bollante. No solamente el turismo, la balanza de turismo, tanto en el 4% del PIB de superávit, sino también, como decía Luis, el sector servicios. Eso es un cambio muy importante. El sector servicios estamos exportando mucho. Y esto ha sido un factor que, a diferencia del pasado, en cuanto crecías durante un tiempo, entrabas con un estrangulamiento exterior, ahora tienes superávit exterior. ¿Esto por qué se produce? Porque nuestro crecimiento ha sido muy intensivo en demanda interna y consumo, no tanto en inversión. La inversión tiene una mayor propensión a la importación. Y este crecimiento con superávit exterior, pues se encuentra en un momento en que además las empresas han seguido manteniendo su desapalancamiento. Las empresas españolas tienen una fuerte deuda por la consecuencia anterior crisis y ahora yo creo que se nos hemos pasado. La palabra que nos hemos pasado es apalancar y yo creo que, como decía antes Luis, posiblemente la empresa española tiene que empezar a pensar en girar el ciclo de deuda porque no tiene sentido que se aprovechen oportunidades de negocio de largo plazo, más pensando en las restricciones que hubo en el pasado que la que hay ahora. Ahora mismo la empresa española no tiene restricción de financiación porque nos encontramos además con una ventaja que es el sector financiero. Precisamente una mejor prueba que hoy. El sector financiero que en el año 2007-2008 pues, fue unos problemas y todos lo recordamos, ahora mismo es un factor de competencia. Es decir, yo estuve en el Banco de España hace unos meses en un seminario y cuando se analizan los costes de transmisión de política monetaria en términos de tipo de interés, aunque tenemos política monetaria común, el tipo de interés que disfruta la empresa española es menor que la media de la Unión Europea. Y esto es un factor que la gente desconoce y es importante conocer, ¿no? Y la verdad es que no tenemos problema de burbuja ninguna, no tenemos problema de burbuja, tenemos una solidez financiera, tenemos... Si acaso hay un problema que a mí me gustaría destacar también de crecimiento, que es la parte de crecimiento que es estadística más que económica, que es la parte de crecimiento que se da al consumo público. Es decir, cuando vemos la estadística de los 5 últimos años, la variable de consumo público, gasto público ha crecido en torno a un 3,5% anual. Y eso es una variable muy importante. El consumo público es un motor de crecimiento. Es verdad que esto, desde el punto de vista de estabilización del ciclo económico, puede estar justificado cuando salimos del COVID, pero el consumo público no es crecimiento. El consumo público es una convención estadística. El crecimiento es cuando las empresas producen más bienes y servicios y las familias disfrutan de un mayor nivel de vida. Y esto es importante saberlo. Pues todo lo que este consumo público, en la práctica ha sido un consumo público que ha dado lugar a 2 problemas añadidos. Uno de ellos ha sido la subida de impuestos mayores de nuestra historia en los últimos 5 años, con una presión fiscal empresarial ya descontrolada, con impuestos este año 2025 creciendo a tasas del 9% la recaudación, cuando el PIB nominal está creciendo al 6%. El IRPF está creciendo al 18% anual la recaudación del año 2025. ¿Por qué? Porque como en un contexto de inflación no descuentas nada de la inflación, la recaudación se te dispara. Y estos son estrangulamientos.
Y digo, no solamente con una tensión en la presión fiscal, sino también con un problema añadido, que es que, aunque es verdad que tenemos situación de déficit público menor que nuestro entorno, pues el déficit se financia con déficit. Y cuando tú financias un consumo con un déficit, lo que estás haciendo es trasladando crecimiento del futuro al presente, porque esto hay que pagarlo en algún momento, ¿no? Es verdad que bueno, su crecimiento nominal ha conseguido diluir los indicadores de deuda pública y que estamos mucho mejor que Francia o que Alemania o que Italia, pero y también es verdad que la no aprobación del presupuesto general del Estado, que en principio sería un despropósito de no tener presupuesto porque es carecer de política económica, en la práctica ha contribuido a que el déficit público español se haya reconducido. Este año podemos cerrar el déficit público en torno al 2,5, el nominal, porque el problema no está ahí. El problema es que tenemos una circunstancia cíclica positiva, estamos yendo por encima de la Unión Europea. Pero si estamos yendo por encima y tiene un déficit público del 2,5, quiere decir que el déficit estructural está por encima. El déficit estructural está entre cerca del 3,5%. Esto quiere decir que tenemos ahí un reto pendiente para consolidar. Como vemos, he hablado de consumo, de turismo, he hablado de inmigración con factores consumo público y la solidez del sector financiero. Cuando vemos las últimas cifras de la economía española en el trimestre, veamos la gráfica que ha puesto Luis, pues vemos como que tiene una tendencia de aceleración más que en la economía española desapareció la volatilidad. No es cierto que desapareció la volatilidad. Es la manera que tiene la Oficina Estadística de registrar el ciclo con unos modelos de estimación, porque realmente el ciclo económico es bastante más volátil y a mí me preocupa el hecho de que la imagen que estamos dando de estabilidad, que realmente las cosas tienen más, algunos trimestres de que la economía española en el primer trimestre de repente te lo descoyunta para abajo, luego sube el segundo y hay unos ajustes ahí que la economía española crece más que nuestro entorno, pero tiene unas dificultades inherentes y tenemos una tendencia, que es el objetivo final de plantearlo, de ralentización económica. Estábamos creciendo a tasas del 3,5 y hemos pasado este año a cerrar el 3, no tanto por lo que estamos creciendo este año, que hay un problema estadístico ahí, que es la diferencia entre el ritmo de crecimiento actual y el ritmo de crecimiento medio anual, y van a entender usted muy perfectamente. Si el tercer trimestre estamos creciendo al 0,6% anualizado, querría decir que nuestra velocidad de crucero sería el 2,4, no el 2,9 que vamos a hacer en media. ¿Por qué es el 2,9? El crecimiento medio es la media del año con la media del año anterior. Y cuando tú terminas el año por encima de lo que es la media, parte del crecimiento es correspondiente al año pasado. Es decir, si hubiéramos crecido este año 0,000, eso sería un desastre, el crecimiento del 2,9 hubiera sido la mitad, prácticamente. Es decir, que hay una gran inercia estadística. Esto es la parte mala, que parece que ha sido mal. También una parte buena. La desaceleración del 2,9 al 2 estadísticamente es mayor que la real, porque lo que estamos desarrollando es un ritmo de crecimiento correspondiente al ejercicio previamente dicho del 1,5, desacelerando al 1, 2. Entonces, la relación es más tranquila y esto es una fase positiva. Esto es ralentización. Cuando vemos el segundo trimestre que hicimos al 0,8, el segundo trimestre, con España hemos estacionalizada con turismo y el tercero el 0,6. El cuarto pues estaremos en tasas similares. A mí me gusta mucho más que el PIB, y el PIB no deja de ser una convención, el ritmo de crecimiento mirarlo en el empleo. El empleo, cuando lo ves estacionalizado, tuvimos en el segundo el 0,6 y en el tercero el 0,4. El 0,4 es una variable más sensible a lo que es la realidad económica española. Y además hemos tenido un cambio cualitativamente a mejor, que es que, o a peor, según se ve y el titular dice, es que hay un cambio estructural que la demanda externa, que ha sido gran protagonista del crecimiento económico español en los últimos años, en las últimas cifras del INE del segundo y tercer trimestre que reflejaba Luis, ha cambiado. Ahora la demanda externa empieza a restar crecimiento, que eso no es bueno. La demanda externa es un factor de crecimiento, empieza a restar crecimiento. También es verdad que hubo una distorsión en el primer trimestre, porque el primer trimestre se exportó lo que tenía que haberse exportado en 2 trimestres. Ante el tema arancelario, la gente adelantó todo al primer trimestre. Y la demanda interna empieza a coger fuelle, que eso es bueno. Que la demanda externa se desacelere es malo, pero la demanda interna empieza a coger fuelle, es bueno. Con unas matizaciones. Las matizaciones que tenemos es que lo que son los grandes motores de la demanda interna, pues la verdad es que la inversión tiene un comportamiento estadísticamente hablando bastante favorable en el último trimestre, cuando veíamos el 11, pero la estadística confunde el hecho de que estamos en niveles mínimos, con las cuotas de crecimiento son muy importantes. A mí me gusta mucho más decir cuál es la referencia de la inversión en relación al año 2019. Y la referencia de la inversión privada en relación al año 2019 está un 4% por debajo. Es decir, no hemos recuperado los niveles de inversión del año 2019. Para converger en renta con la Unión Europea tenemos que invertir más que la media europea y no lo estamos haciendo, menos y menos que el año 2019. Y además, como estamos aumentando la población, para tener una disponibilidad de capital
constante por trabajador, tendríamos que aumentar la inversión por lo menos al ritmo de aumento de la población. Ni aumento de la población, ni a nuestro nivel de renta, ni a nuestra renta, tenemos un problema serio. ¿Y por qué en la inversión tenemos un problema serio? Porque además sucede en un contexto que tendría que ser más favorable. Hemos disfrutado de fondos europeos, hemos renunciado a 60.000 millones de euros, tenemos unas condiciones financieras relativamente razonables y vemos como que no es. ¿Y por qué es? Porque el entorno empresarial no es el más adecuado. Es decir, tenemos un problema de inseguridad, de impuestos, de cambios regulatorios, de amenazas de aumento de costes, de aumentos de costes reales que hacen que la inversión se cuestione. La parte empresarial. La parte inmobiliaria ha tenido un comportamiento más favorable. La parte inmobiliaria tiene un comportamiento más favorable muy ligado al ciclo de tipo de interés y al aumento demográfico. El problema es que aquí tenemos el estrangulamiento que también afecta a la parte empresarial. El problema es que aquí, si el aliciente para invertir es reducido, las posibilidades de invertir son muy cuestionables. De momento en que decidas una inversión, de que hacer una nueva fábrica, una nueva instalación, autorizaciones, licencias, plazos, pasas 3, 4, 5 años hasta la que puedes materializar. Con lo cual, la inversión se está desacoplando del ciclo económico y en la práctica lo que se está invirtiendo, cuando vemos la contabilidad nacional, decimos que están invirtiendo las empresas. Pues cuando vemos que la gran recuperación de la inversión empresarial española no es la inversión en bienes de equipo, que ha crecido en torno al 20%. Tenemos un componente que va muy retrasada, que es transporte. El transporte está muy condicionado por el cambio regulatorio de sostenibilidad y está retrasada. Pero vemos que la gran componente son las inversiones intangibles. Es decir, intangibles que son la informática. Las empresas españolas están haciendo un esfuerzo muy fuerte. Tuvimos las subvenciones de Kit Digital, está todo el tema de la IA, que es muy costoso y hay que incorporar, que está la empresa española haciendo un esfuerzo muy fuerte. Y es una inversión que tradicionalmente esa inversión se contabilizaba en consumo, pero en la medida que la contabilices en inversión, aumenta el PIB. La diferencia es que la misma actividad, si la contabilidad consumo desaparece de la contabilidad nacional, la contabilidad como inversión va a PIB y permanece a lo largo del ejercicio. Aquí el problema es que va a ser muy difícil que la recuperación de la inversión, una vez que los fondos europeos terminen el 26, pueda mantenerse más allá del 27. Aún así, el 26 tiene una inercia porque la bajada de tipo de interés del Banco Central Europeo, que se ha permitido intensamente a la economía española, tiene unos decalajes y por tanto el 26 todavía lo vamos a disfrutar. La parte inmobiliaria va distinto, va con su ciclo muy alcista desde el punto de vista, pero la verdad es que es un ciclo alcista muy de precios, no de actividades. La actividad la tenemos en unos niveles muy reducidos. Nos hemos encontrado con unos cuellos de botella muy importantes y la verdad es que son así que el ritmo de visados, que estamos en niveles históricamente reducidos, en torno a la mitad del ritmo de creación de hogares, están empezando a dar signos de flexión. Es decir, con unos visados insuficientes para crear hogares no están creciendo, sino se están empezando a flexionar porque nos hemos encontrado con estrangulamientos tanto desde el punto de vista del sector de construcción como disponibilidad de suelo, como los problemas es inverosímil que en un contexto como el actual no está hablando de Rioja, pero hay ayuntamientos en las zonas más dinámicas que están dando una licencia un par de años. Es decir, eso cambia el ciclo económico de la decisión de inversión y desde que se decide hasta que se termine. Ya no es el problema de los ánimos, sino también el problema de la edificación. El consumo en los hogares, yo creo que es el gran protagonista. El consumo en los hogares tendría que ser un factor más importante del ciclo. Y es verdad que está creciendo a tasas del 3%. El problema del consumo de los hogares es que parte del consumo no es un consumo estadísticamente hablando sano, porque es un consumo derivado del aumento de la población. Es decir, claro que más población y más consumo, pero cuando ajustas en términos per cápita, el consumo está mucho más moderado y aquí vemos que también ahí hay una incertidumbre porque con un contexto de fuerte creación de empleo, con un contexto de mejora de las rentas importante, creciendo por encima de la inflación, el consumo no acaba de repuntar. ¿Y por qué es? Pues yo creo que por la presión fiscal que estamos teniendo, que se está consumiendo gran parte del aumento de las rentas y las incertidumbres existentes. De hecho, es inverosímil que esta etapa del ciclo y la tasa de ahorro de la familia siga siendo tan elevada. Yo creo que ahí tenemos un problema y hay un entorno más favorable y despeja incertidumbres a los efectos de que el consumo asuma un protagonismo mayor. Es verdad que el efecto riqueza favorece pero y que la sensibilidad de consumo de la renta es positiva, pero ahí no estamos creciendo, no estamos creciendo. Aún así, para crecer a largo plazo es mucho más importante la inversión que el consumo. Ambos te dan crecimiento del PIB, pero la inversión te da crecimiento del PIB el año que se efectúa y te da aumento del potencial de crecimiento a medio y largo plazo. Y esto es lo que tenemos un problema de la economía española. Llegamos aquí a las empresas que somos nosotros, no las empresas. Entonces las empresas, la verdad es que vemos esta circunstancia un poco raro, porque vemos en la televisión, España crece más que los demás, llevamos 4 años de ciclo expansivo, y cada uno ve su cuenta y dice, pero a mí no me va tan bien. Y entonces decimos que hay un desacople entre lo macro y lo micro, que está derivado de este crecimiento. El crecimiento del consumo privado, la empresa no se entera. El crecimiento de la población derivado de la población, la empresa no se entera.
pero se entera de lo que le afecta a su cuenta de resultados. Y vemos cómo los ingresos empresariales, que siguen creciendo importante, los ingresos empresariales se miden a través de las encuestas de cifra de negocio del INE o las ventas de empresas de la agencia tributaria. Pero a mí me parece que el mejor indicador de ingresos empresariales es el deflactor del Producto Interior Bruto. Pues los ingresos empresariales están empezando a moderarse. Están empezando a moderarse y los ingresos empresariales moderarse a tasa de 4%. En julio tuvimos un bache incluso negativo, en agosto pues un dato raro. Pero la verdad es que los ingresos empresariales empiezan a moderarse. Y cuando digo empiezan a moderarse es que hay un problema. Porque si los ingresos empresariales crecen por debajo de lo que son tus costes, tienes un estrangulamiento de resultados. Y este es un problema que hay. Porque a diferencia de los ingresos, los que no se están estrangulando son los costes. No son los costes laborales, que es el principal componente de coste de la empresa, han crecido en torno frente al 2019 un 25%. 25%, y cuando vemos este año vemos una aceleración de los costes laborales. Es verdad que la remuneración por asalariado, gracias al acuerdo que hicimos de estabilidad de precios, está creciendo tasas moderadas a un 3,5%, pero lo que son los costes laborales, que es la diferencia entre remuneración asalarial ajustada productiva con la productividad negativa, están creciendo a tasas superior al 4%. Entonces ahí tenemos un factor de estrangulamiento de resultados. Es tanto es así que cuando vemos el peso de la renta del excedente bruto empresarial en la contabilidad nacional, que es como la rentabilidad bruta de la economía nacional, aunque en términos absolutos ha mejorado en relación a hace 4 años, en términos relativos hemos perdido. El excedente bruto empresarial hoy es 3 puntos de PIB por debajo de hace 4 años. Y esto es un problema. Es verdad que hay más población y eso tiene que reflejarse en las rentas salariales, pero la verdad es que cuando decimos que la inversión no tiene una debilidad, que no ha recuperado, que tenemos un problema, la gente lo disocia de esta realidad. Hay inversión cuando hay expectativa de rentabilidad. Y rentabilidad no es beneficio. Rentabilidad, hombre, estaría bueno que no hubiera beneficio. Rentabilidad es 3 factores. Compensar coste de capital, que subió con la última subida de tipo de interés. Compensar fiscalidad. La componente fiscal de coste de capital es muy elevada en España. Compensar prima de riesgo. La actividad empresarial es una actividad, entonces tienes una rentabilidad que te compensa estos factores. Y la verdad es que hay pocos proyectos que compensan estas circunstancias y además cuando ya encuentras a uno, desde que lo decides hasta que lo implementas, te puede cambiar el modelo. Por eso las inversiones duras en bienes de equipo y tal, pues son las que están más retrasadas en la variable. Los que son de que podemos hacer un año a otro, como es la intangible, pues esa va mejor, ¿no? Luego, a mí me preocupa muchísimo en el tema de costes laborales el factor que supone sobre lo mismo la productividad. La productividad la estamos midiendo, el gobierno la mide como quiere, entonces se ha puesto a medir la productividad por hora. La productividad por hora es importante, pero no es la más importante. Cuando los fenómenos económicos no hay que elegir indicadores. Los fenómenos económicos importantes hay que mirarlo con todos los indicadores posibles. Es como un médico, que vaya al médico y dice, no me mire la pierna derecha que la tengo mala, me mire usted todo, ¿no? Pues ese somos los indicadores macroeconómicos. Entonces, nosotros pagamos a los trabajadores por salarios mensuales, por empleado, no salarios por hora. Entonces, lo que nos importa para ver nuestros costes es la evolución de la productividad por empleado en relación a los salarios. La productividad por empleado, el último dato conocido, el tercer trimestre, una caída del menos 0,5%. Y la productividad por empleado está en caída en el contexto actual. Y eso es un problema serio. La productividad por hora creciendo. ¿Por qué? Porque el principal factor de la caída de la productividad es el asentismo. El asentismo. Se están perdiendo horas como no se sabe y eso es un problema que tenemos porque al final lo que la gente desconoce es que la renta per cápita es el nivel de vida de la sociedad. La renta per cápita en la sociedad es el producto de 3 factores. Es el producto del porcentaje de gente que hay en un país, por el porcentaje de la gente de ese país que trabaja, por las horas que trabajan, por la productividad de esas horas. Entonces tú mejoras tu nivel de vida porque hay más gente trabajando de una forma más eficiente y por lo tanto más renta. El problema es que aquí se ha vendido como si las horas el trabajar fuera una maldición y que es una cosa ventajosa. No. Si se trabajan menos horas, el nivel de vida del país se resiente y esa es una realidad que lo estamos visualizando. Y luego el problema que antes decía de los impuestos. La verdad es que yo creo que a mí me gustaría hablar, poner atención en lo que son los cuellos de botella de la economía española. Un entorno que ha sido positivo, que tenemos una inercia muy positiva, que en el 26 la vamos a ver, pero que tampoco las cosas están tan claras ni tan claras en lo negativo, ni tan claras en lo positivo, ni tampoco preocuparse, pero sí un escenario realista. El escenario realista es que la inercia es positiva, de donde venimos, pero tenemos problemas que van a empezar a dar la cara cada vez más. Uno de ellos es el tensionamiento del mercado laboral. El mercado laboral, pues lo cierto es que al día de hoy, la mitad de las empresas españolas en las encuestas encuentran dificultades para encontrar mano de obra. Y esto es una barbaridad.
modalidad, porque es un país que tenemos teniendo unas tasas de desempleo mayores de Europa y estamos aumentando la población en tiempo real, 500.000 de personas. Entonces, yo no sé lo que va a pasar si en un contexto. Y esto es un factor que habría que planteárselo de toda la perspectiva. En primer lugar, del diseño de nuestro marco regulatorio para que hubiera más incentivos al esfuerzo, al trabajo, al ahorro. Y también desde un punto de vista migratorio, para vincular más la migración al mercado laboral, no como es ahora, y también desde un punto de vista de formación. Yo creo que la formación también ayudaría al ajuste del mercado laboral. De hecho, los salarios que hasta ahora no habían tenido, habían sido unos salarios que están creciendo de una forma equilibrada, razonable, por encima de la inflación, pero equilibrada y por tanto asumible en un contexto expansivo como es el actual, pues empezamos a ver una aceleración. Para que nos hagamos ideas, en el año 24 los salarios crecieron al 3%. En el último trimestre de datos de los nuevos convenios, no de los ya vigentes, que van más atados, están creciendo por encima del 4%. Y cuando digo este crecimiento, es que cuando los salarios empiezan a crecer por encima de la inflación, la intensidad de empleo en la economía española se resiente. Entonces, el modelo virtuoso de población, empleo, crecimiento ha sido basado en un contexto de equilibrio de agentes económicos razonable. Pero el momento en que con los retardos que estaba haciendo los salarios empiezan otra vez a crecer por encima de la inflación, el empleo va a ralentizarse y por lo tanto las rentas disponibles también, el consumo y el ciclo económico. De hecho, cuando vemos la inflación española tenemos un diferencial. La inflación española está creciendo por encima de la Unión Europea y esto es un problema porque es una pérdida de competitividad. Posiblemente también se debe a que el mayor crecimiento económico tenemos un mayor riesgo de tensiones de precios y también de los impuestos. Se han revertido muchas medidas de compensación de rentas que van al IPC de la anterior crisis. Lo que es el saldo comercial, vemos también que empieza a convertirse en un cuello de botella. Si cuando digo cuello de botella, quiero decir frenos que empieza el ciclo. De hecho, primero el mercado laboral, segundo la inflación, que no la acabamos de reconducir y es importante anclar la misma en tasas razonables, y tercero, el sector exterior, ¿no? El sector exterior vemos como el tercer trimestre ya empieza a dar señales de desfallecimiento, las exportaciones están ralentizando. Cuando vemos las exportaciones españolas, vemos como a pesar de que el aumento de los costes ha sido muy importante en España, el resto de Europa también lo ha tenido ahí. No es tanto el diferencial, a pesar de este proyecto de costes, no es tanto el diferencial de costes. Lo que hemos perdido, hemos aumentado mucho los precios de la exportación y este aumento de los precios de la exportación ahora se ve dificultado por la fortaleza de la moneda en relación a monedas distintas del euro, que también te distorsiona los mercados fuera de Europa, pero también se ve cómo estamos perdiendo, en un momento de bonanza de exportaciones, estamos perdiendo cuota de mercado de exportaciones. Yo creo que hemos tenido un factor exógeno transitorio muy positivo, que fue el problema de Alemania. Nosotros tenemos unos costes de la energía de un 95% por debajo de la Unión Europea y esto nos ha permitido que las exportaciones españolas industriales hayan podido funcionar dentro de la Unión Europea sustituyendo a las alemanas, una cierta sustituibilidad. Pero es un fenómeno que yo no sé si vamos a poder mantenerlo en el tiempo, esta perspectiva, porque Alemania empieza también a normalizarse. También el otro fenómeno que también empieza a estrangular el sector exterior, cuando crecíamos con consumo público y con consumo privado, esto no se filtraba tanto al exterior. Cuando creces con inversión, como ha pasado en el tercer trimestre, la inversión es más intensiva en importaciones y crece mucho más el sector exterior. Otro problema que también me gustaría destacar es el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, la verdad es que un problema ya que era inevitable, que si tú aumentas la población a los ritmos que está aumentando, ningún país de la Unión Europea está haciendo, pues tendrías una tensión en el mercado de vivienda, pero es que se ve agudizada por una normativa que disuade la oferta y alimenta la demanda y genera inseguridad y aumento de costes de forma permanente. Y esto es un problema que puede generar tensiones sociales y puede ser un factor de estrangulamiento a futuro. Por eso sería importante que el mercado de vivienda tuviera una regulación más razonable, más libre, con mayor garantía de la propiedad privada, para que este sector pudiera funcionar como el resto, que se pueda atender las necesidades de los usuarios, de los clientes, según va surgiendo, poder canalizar el ahorro, la inversión, por ejemplo, a través de los mercados de alquiler profesionales. Aquí nadie está diciendo que España, en un contexto en el que la población se le dispara y que haría falta más demanda de alquiler que nunca, pues tiene la ocurrencia de reducir los incentivos fiscales a la inversión colectiva en alquiler de vivienda. Es que cualquiera que lo viera, o hace una normativa de alquileres permisiva con la ocupación, con la de quebranta propiedad privada, aumentando los periodos mínimos, generando inseguridad, que en la práctica viviendas que tenían que estar en el mercado de alquiler están saliendo del mercado de alquiler. Y estamos creando un problema, agudizando un problema que hubiera sido en todo caso, pero mucho más de lo que es necesario. Y llegamos al quinto cuello de botella, que ahora mismo no está siendo, pero que yo creo que es un problema que tenemos pendiente, que son las cuentas públicas.
Hemos saneado nuestras finanzas públicas con aumento de impuestos. La presión fiscal yo creo que está siendo un problema ya en sí mismo. En un ciclo alcista, pues no lo percibes tan claro, pero tú no puedes tener los impuestos no dejan de ser costes. Los impuestos son costes empresariales. Tú no puedes tener unos impuestos por encima de tus competidores cuando tu nivel de vida está por debajo de tus competidores. Es decir, nuestra máxima expectativa es tener la presión fiscal de la Unión Europea. No, nuestra máxima expectativa sería tener el nivel de renta de la Unión Europea. Si tú tienes la misma presión fiscal de la Unión Europea con una renta inferior, tú tienes un esfuerzo fiscal mayor. Cuando ajustamos en relación a la economía sumergida, nuestra presión fiscal es mayor. Cuando vemos el sistema tributario, se llama competitividad fiscal, presión fiscal normativa es mayor. Cuando la miramos como debe ser, con el conjunto de indicadores disponibles, tenemos un problema de impuestos. Impuestos de sociedades es mayor, cotizaciones sociales es mayor. Es un poquito, y la tendencia, por ejemplo, de cotizaciones sociales aumento en los últimos años es muy preocupante. El déficit estructural es un problema que tenemos sin resolver, aunque el déficit lo estamos solventando. Aún así, las intervenciones del Banco Central Europeo, la relajación de la política monetaria y el hecho de que otros países de la Unión Europea lo están haciendo peor en términos de cuentas públicas, pues está haciendo que nuestra prima de riesgo sea todavía razonable. Pero vamos, no es de descartar que a medio y largo plazo, y eso es lo que descuentan los mercados financieros, los tipos de interés de la economía española, que vamos a tener que financiar estos niveles de deuda pública acumulada van a ser mayores. Esto es un problema porque tú tienes que tener un crecimiento de la economía española mayor que el tipo de interés que está soportando. Y estamos en la situación que si el crecimiento no eres capaz de garantizarlo con un mayor crecimiento potencial y una mayor inversión, te va a costar trabajo cubrir esta ecuación. Si el tipo de interés de la deuda con una deuda creciente lo va creciendo. Y la verdad es que, aún así, cuando vemos los indicadores, Luis lo ha hecho muy bien, de confianza empresarial, la confianza empresarial está muy bien. Cuando vemos esa encuesta de confianza empresarial en España, ¿no? Y cuando vemos los PMI, pues estamos en datos bastante positivos. ¿Y por qué es tan datos positivos la confianza empresarial en este entorno tan difícil? Pues porque está muy influenciada por lo que hemos vivido recientemente. Hemos vivido recientemente un ciclo, ha sido la primera vez que hemos tenido una subida, un choque inflacionario con subida de tipo de interés, que no ha habido recesión, la primera vez en la historia. Vemos un ciclo que con una continuidad de crecimiento que lo que a nosotros afecta es más moderado y más prudente que lo que dicen las cifras, pero sí es positivo. Vemos un ciclo que hemos tenido por fin un choque positivo de oferta, no tanto los que nos gusta, que son bajada de impuestos, libertad de empresa, pero la inmigración es un choque de oferta. Al final la economía crece con un choque de oferta. Las políticas de demanda te alteran la distribución de crecimiento entre unos ejercicios y otros, pero el crecimiento a largo plazo se produce en choque de oferta, que es a través de invertir y utilizar más eficientemente los factores productivos, ¿no? Y se han despejado en incertidumbre. Yo creo que hemos salvado este año en un gran partido. El partido que había este año, que yo creo que se hubiera destrozado el ciclo económico, era la reducción de jornada. Si hubiera aprobado la reducción de jornada tal como estaba planteada, el aumento de costes que hubiera traído hubiera cambiado el ciclo económico, y simplemente el no haberse aprobado esa reducción de jornada, que suponía 23.000 millones de euros, es decir, 1,5 puntos de PIB, pues simplemente con eso pues ya estamos en una circunstancia que vemos el futuro bastante mejor que antes. Aún así, estas dinámicas positivas, que son las que explican y la inercia que vamos a seguir creciendo el año 2026 a tasa del 2%, y previsiblemente pues un crecimiento que sigue siendo superior a la Unión Europea, pero menos meritorio en la medida que la Unión Europea tiene un crecimiento mayor, por lo tanto la diferencia de crecimiento se va a reducir. Pues no debe dejar de descuidar lo que son los problemas. Yo creo que el crecimiento económico español en los últimos años ha sido satisfactorio, ha sido razonable, ha sido visible, pero yo creo que hemos descuidado un problema. Hemos descuidado mucho el largo plazo. Es decir, hemos priorizado el corto plazo con los consumos público y privado, y hemos descuidado el largo plazo con la inversión empresarial. Y parece que es lo mismo, no es lo mismo. Tú cuando haces la política económica pensando en el medio y largo plazo, tienes que priorizar el entorno de la inversión empresarial y la inversión empresarial y inversión pública en su caso, que también es positiva, sobre el resto de componentes. Y aquí esto lo hemos descuidado. También hemos descuidado la productividad. Tú no puedes crecer a largo plazo simplemente incorporando gente. Eso es crecimiento absoluto, pero no crecimiento de renta per cápita, que es el nivel de vida. Tienes que crecer invirtiendo y aumentando tu productividad. Y productividad es eficiencia de los factores. Claro que se puede reducir jornada, pero se puede reducir jornada como consecuencia del aumento de la productividad, que se puede distribuir en términos de mayores salarios o menores jornadas. Pero no podemos hacer medidas que de forma exógena y de forma unilateral y que de forma sobrevenida a lo que se ha negociado y convenido en el pasado, de repente te altere las estructuras de costes relativos una vez que ya ha pasado, ¿no? Y luego tenemos unos problemas de estrangulamiento que yo veo que son importantes, que es el tema del envejecimiento. La generación de baby boom está a medio y largo plazo, próximas edades ya más cercanas a jubilación,
y tenemos unos problemas de vacantes que no somos capaces de cubrir, y ahí tenemos, y yo es una gran prioridad de la economía española. Es decir, una economía española tendría que tener que la política económica tuviera como eje principal cómo tener un nivel de inversión empresarial mayor que la Unión Europea, cómo tener un nivel empresarial que nos acercara a los niveles de vida de la Unión Europea, cómo crear un entorno para que esta inversión empresarial se hiciera posible y se materializara. Todo facilidades. Estamos estimando, por ejemplo, las cargas administrativas. Resulta que el volumen de cargas administrativas que tiene la economía española en términos económicos es posible que sea superior al impuesto de sociedades que se está pagando en España. Y que tenemos un impuesto que es impuestos y otro impuesto que es las cargas, las regulaciones. Y es un esfuerzo que está haciendo la Unión Europea para simplificarlo, pero que es importante generalizarlo. En conclusión, pues tenemos una situación, pues una bonanza, llevamos ya un ciclo relativamente prolongado, las empresas hemos participado en él, hemos sido motores en él, el crecimiento económico no es la suma, sino el crecimiento empresarial, pero la verdad es que el dinamismo, intensidad de este crecimiento empieza a ralentizarse de una forma muy gradual, porque tenemos también en el aterrizaje tenemos un factor que ayuda mucho, que es la bajada de tipo de interés del Banco Central Europeo. También la moderación de la inflación nos va a ayudar, y también el hecho de que solamente estén subiendo los impuestos de forma con progresividad sin fin, no con aumento de impuestos como en el pasado. Y esto está ayudando al aterrizaje suave, pero los factores que han sido críticos empiezan a dar factores de madurez. El turismo no puede crecer de forma indefinida, la población no puede aumentar de forma indefinida, y por lo tanto estamos en un escenario en el que haría falta ahora. Pues haría falta nuevos impulsos. Los nuevos impulsos sería un plan de reformas estructurales, que se hicieran reformas estructurales que llevamos sin hacer 6 años, porque entre unas cosas y otras no desde que me gobierno, incluso 2 años antes, desde que el gobierno dejó de tener mayoría absoluta en cualquier gobierno, pues la verdad es que no ha habido reformas estructurales orientadas a la mejora de las condiciones de producción, de coste, de competitividad y eficiencia productiva. Afortunadamente hubo un choque muy fuerte de reformas en el año 2011, 2013, 2014, y todavía seguimos viviendo de él. Pero es importante acometer este plan reformista, porque la economía española es una economía que responde muy positivamente. En cuanto le haces una faena de política razonable, de bajar impuestos, de liberalizar, de generar unas condiciones más favorables, pues la economía española responde favorablemente. De hecho, es sin estas condiciones, y estamos creciendo más que la Unión Europea, pues ahí estamos perdiendo unas oportunidades de crecimiento muy importantes. Y sin más, pues muchísimas gracias. Gracias, Gregorio. Nos has dado una lección, pero interesante, interesante. Luis, ¿te puedes subir por favor a la mesa? Bueno, ahora, bueno, tanto Luis como Gregorio están a la disposición de todos, pues, para las preguntas que queráis plantear. Bueno, yo abro o rompo un poco el fuego. Es más una reflexión, ¿no? Bueno, por un lado, ya me ha respondido a una pregunta que yo tengo siempre, que es ese desacople, ¿no? Que hablábamos, esa percepción que vemos un poco en la calle y en nuestras empresas, y luego los datos de macroeconomía que parece que son positivos, ¿no? Entonces, bueno, nos lo ha respondido. Luego también como reflexión, bueno, hace poco sacó un informe Business Europe, la patronal europea, que indicaba que para el 60% de las empresas europeas el factor más importante que lastra un poco la inversión o que desacelera o que frena la inversión es la sobreregulación que tenemos, y luego le seguía ya pues los costes de la energía, incluso la inseguridad en suministro energético. ¿Me podéis comentar? O es un poco... Sí, bueno, hay una encuesta que es muy interesante, que es la que hace el Banco Europeo de Inversiones, que se basaba bien en su con ello, ¿no? Y es que hemos detectado que la sobreregulación y lo que es la ineficiencia administrativa en la gestión de las operaciones de las empresas, en autorizaciones, permisos, etcétera, pues está siendo un problema muy importante. Pero vamos, no en Europa, en España también. Es decir, desde que un empresario decide, tiene la iniciativa aventurada, arriesgada, voluntariosa, bien intencionada, de ampliar o crear una empresa hasta que puede desarrollarla, es una auténtica carrera de obstáculos. Es decir, a ver quién sobrevive a esa maldición de dificultades, de obstáculos, de impuestos. Es decir, y eso es una cuestión que se han dado cuenta que no tiene sentido. Es decir, las empresas tenemos que somos los motores de crecimiento, somos los motores de dinamismo económico, pero también tenemos que, es como el campo, tiene que crecer para poder rendimiento. No le puede desde el principio
poner tantos obstáculos. España, por ejemplo, tiene un problema de tamaño. Es decir, una cosa que no hemos dicho es el problema de la heterogeneidad. Es decir, la economía española es muy heterogénea ahora. Las empresas grandes tienen un comportamiento, por ejemplo, el empleo está creciendo a tasa del 5%, la empresa grande, y la empresa pequeña a tasa del 1%. Muy heterogénea. La empresa pequeña está trabajando mucho peor que la grande. Luego, por sectores, servicios, mejor que industria. Entonces, en este contexto de cuando vemos las empresas, y Carlos de Reyes, vicepresidente de CEPIME, ¿no? Me da reparo la de él, ¿no? De ello, ¿no? Pero yo tenemos un problema que es tamaño de empresa. Tenemos un problema de tamaño de empresa crítico. Entonces, tendría que ser una de las prioridades de la economía española el crecimiento empresarial. Y sin embargo, las máximas ocurrencias es poner impuestos para que las empresas no puedan crecer. Por ejemplo, así, sucesiones, por ejemplo. El impuesto de sucesiones yo creo que es un factor que frena el tamaño de la empresa, la supervivencia de la empresa a lo largo de las generaciones, y estamos todo el día hablando de sucesiones sin darnos cuenta que incluso el Fondo Monetario Internacional hizo un estudio al respecto, que el impuesto más distorsionante en términos de freno al crecimiento, a dimensión, a supervivencia de la empresa a largo plazo, es la imposición patrimonial, que son sucesiones y patrimonio. Y estamos todo el día jugando con fuego con esto, con el impuesto a grandes fortunas, amenazando, y esto es un tema que preocupa. Yo creo que la regulación empresarial, es decir, lo que crecen son las empresas, y los gobiernos se benefician de las empresas. Pero los gobiernos sí, con una regulación equivocada, con unas distorsiones de su funcionamiento y con las cargas administrativas excesivas que imponen, sí que tiene una capacidad muy fuerte de frenar la actividad empresarial. Y esto es lo que vemos. Sí, perdón. Luis, si quieres comentar alguna. No, no, o sea, comparto totalmente el diagnóstico, y añadir también aquí, o sea, si nos comparamos con Estados Unidos, y esta semana hubo comentarios, por ejemplo, del presidente de JP Morgan, de Jamie Dimon, que tenían un diagnóstico parecido. O sea, en Europa, ya no centrando en España, sufrimos de un problema de un déficit de innovación. Y esta innovación no llegará, no puede llegar de ninguna manera ni sin las empresas y que tengan un entorno favorable, perdón, y luego por otra parte sin los gobiernos o sin el Estado, porque al final hay muchas inversiones estructurales, estas inversiones estratégicas y que venimos hablando, que son importantes. O sea, la inversión pública como la inversión privada son la clave para el crecimiento. Y a lo mejor parte de este desacople que a veces vemos se explica también por esto, por un ecosistema que no favorece la innovación y el crecimiento empresarial, desde luego. ¿Alguna cuestión que quieras plantear? Pero Carlos. ante esa coyuntura en que hay una pérdida de productividad y bajada de la inversión, la valoración de las empresas están en máximos históricos, que se refleja en la evolución de la bolsa. ¿Qué se está descontando? El inversor que descuenta ahí, ¿qué visión está teniendo? Sí, bueno, aquí en términos de valoración de, por ejemplo, el tema de bolsa, de expectativas al final de los agentes, de los inversores, de hecho es una preocupación más de cara al 2026, ¿no? Lo hemos visto tanto en métricas de componentes de PIB, por ejemplo, que hemos visto este boom inversor de la IA, que está contribuyendo en 2 puntos en Estados Unidos, casi. ¿Hasta qué punto es sostenible? Luego, por otro lado, cuando miramos métricas de mercado, hemos visto una valoración tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq, como en estas métricas de las 7 magníficas. Cuando miramos a métricas de crecimiento y de inversión en capital, en gasto en capital, lo que llaman el CAPEX, como porcentaje de ventas, todo esto se ha deteriorado en el sentido que hay un boom inversor muy potente concentrado en algunos sectores y en algunos países. ¿Será sostenible esto? Las expectativas de las empresas, por otro lado, cuando miramos a Europa, nos estarán favoreciendo solo de este efecto comparación, ¿no? Que al final estamos terminando el año con buenas noticias, pero que en realidad no son tan malas. Creo que al final será una de las claves de 2026 ver hasta dónde pues todo esto tira. El boom de la IA, las exportaciones, estas expectativas, y luego hasta dónde los aranceles, no solo los aranceles, un entorno de más incertidumbre, sobre todo no solo por aranceles,
hasta qué punto esto no se filtrará a las empresas y a costes de exportación, de comercio más elevados, que al final serán un viento en contra muy importante, tanto para España como para Sí, yo por el tema de bolsas, la verdad es que las bolsas occidentales están en máximos históricos ahora mismo, y eso es un dato positivo, un dato de confianza, ¿no? Lo que sucede es que no podemos olvidarnos el entorno financiero monetario que estamos en el mundo. Tenemos un entorno de alta liquidez, y esto, en condiciones normales, se reflejaría en inflación, que no está habiendo inflación en el mundo con esta liquidez, pero sí vemos que determinados mercados sí que están aumentando sus precios. Los activos reales están subiendo, pero también los activos financieros, porque activos financieros, las bolsas del fondo no dejan de ser activos reales. Tú piensas que estás comprando un activo financiero, pero no estás comprando un activo financiero, estás comprando una participación de una empresa, y las empresas es la mejor manera de protegerse de la inflación a largo plazo. Y ese es el contexto. Pero lo cierto es que también es verdad que la bajada de tipo de interés que el Banco Central, que la Fed está siguiendo, pues también ajusta los mercados de valoraciones. La mejor manera que tienes para que la bolsa funcione, ¿no?, es reducir los costes financieros a través de la consolidación presupuestaria, reducir las primas de riesgo mediante marcos razonables y crear un entorno para que las empresas puedan desarrollar su natural función, que es crecer, vender y ganar dinero, porque las bolsas al final valen en función de la rentabilidad de las empresas. La rentabilidad de las empresas, el problema que tienen es que está tan demonizada en España que no se visualiza la importancia que es. Es decir, los países cuyas empresas no son rentables son países que no funcionan. De hecho, las empresas, los países, el problema no es que las empresas tengan rentabilidad. El problema es que las empresas no tengan rentabilidad. Cuando las empresas empiezan a tener pérdidas, se compromete su supervivencia, se compromete su capacidad de inversión, se compromete en crecimiento a largo plazo. Y por eso, a mí, por ejemplo, un tema que me gustaba mucho en los últimos años es cómo se demonizaba el beneficio empresarial. No se entendía. El beneficio empresarial no se entiende. Es decir, el beneficio empresarial es el indicador de la eficiencia, del acierto de la empresa en cumplir su natural función. Y es su obligación. Y la obligación de los políticas económicas son las condiciones de competencia para que este beneficio empresarial se obtenga en el mercado, y esta es la forma en la cual los intereses generales y los intereses particulares se compatibilizan, y los países que tienen este acierto de política son los países que están a largo plazo. No hay países prósperos con alto nivel de vida fuerte sin un tejido empresarial fuerte que lo sustente. Eso no lo hay en el mundo. Y aquí, sin embargo, pensamos que sí, que eso son variables disociadas. Como si el gobierno es una cosa, la empresa es otra. No. La empresa es la clave de los países. Y por eso es tan importante. Si queremos tener el nivel de vida de los europeos y de Estados Unidos, tenemos que tener empresas como el resto de Europa y como Estados Unidos, y no ponerle frenas a su crecimiento y desarrollo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues vamos a estar, os invitamos a tomar un café y podéis hablar también directamente con los ponentes. Incluso. Bueno, agradecer a Gregorio y a Luis su participación en esta fantástica jornada, y agradeceros a todos vuestra participación y a que se también por el apoyo que nos dais siempre en organizar este tipo de eventos. Vale, gracias.